Bien, yo quería iniciar con el área que para mí es más cómoda, que es el cuento. Y porque cuando nosotros hablamos hoy del trabajo de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, tiene mucho que ver. Entonces, un poquito para dar inicio bien sabroso, vamos a cantar. Entonces, yo me traje este instrumento que todos conocen, que es el palo de lluvia. Y el cuento que les traigo tiene mucho que ver con lo que vamos a compartir hoy. Bueno, espero que les guste y que podamos tener una charla bien sabrosa entre ustedes y nosotros. Felicito a los docentes de la escuela, de la universidad, del Liceo Hunda, porque siempre están al lado de los espacios necesarios para sus estudiantes. En muchas ocasiones he ido para allá a compartir mis historias con ustedes. Qué sabroso que hoy vengan ustedes para acá a compartir con nosotros también. Esa es la idea, que podamos movernos de un lado para otro porque estos espacios son de nosotros, son nuestros. Y es importante que nosotros empecemos a ocuparlos, a ocupar estos espacios bellísimos además, porque definitivamente somos dueños de lo que hacemos y eso lo vamos a compartir hoy. Espero que les agrade. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, mi vida, que tu mamá está en el campo, mamina, trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitico, pa'l negrito, sí. Verdoa, el africano, recuerda con pasión a su antigua amada africana. Jamás, jamás bella te olvidaré, cuán dulce era tu corazón, cuán rizado tu cabello, 2 pies de largo tu seno. Ay, y era tan negra como la inocencia. ¿Cómo?, preguntó Gustavo. ¿Acaso la inocencia es negra? Para nosotros lo negro, lo hermoso es lo negro. Los diablos, en cambio, son blancos. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patica, chuca plum, machuca plum, a tu machuca plum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Cuando abrimos en este cuento que se llama Verdoa, que es bien hermoso además porque nos está hablando de parte de nuestra cultura, ¿verdad? Esa cultura que se mezcló con nuestra cultura aborigen y luego con la cultura blanca y que somos ahora todos nosotros una cuerda de mestizos hermosos que estamos hoy aquí compartiendo estos espacios. Porque de algo tenemos cada cosita. De repente el cabello oscuro y rizado, pero los labios finos y delgados. O somos blancos y tenemos el cabello rizado. O somos morenos y tenemos el cabello amarillo. Entonces somos una gran mezcla hermosa de 3 culturas en esta patria, que es nuestra patria, yo diría especial, el Edén es nuestra Venezuela, porque tenemos de todo un poquito y sabemos disfrutarlo a gusto. Pero cuando hablamos entonces de una expresión como la del día de hoy, que es saberes populares y tradicionales, una aproximación al pensamiento descolonial, entonces, así como que nos quedamos en silencio y todo eso, ¿qué significa?
Cuando mis hijos estaban pequeños, más pequeños incluso que ustedes, yo les decía que para la vida deberíamos tener siempre un pensamiento analítico y crítico. Porque a veces hay cosas sencillas, pero que vienen de repente con un texto un poco complicado y nos quedamos como en el aire, sin entender muy bien lo que allí se está diciendo. Entonces, para eso se hicieron los diccionarios y para eso se han hecho una serie de libros que nos permiten involucrarnos en todos los pensamientos de una manera cómoda. Cuando yo hago un análisis sobre cada una de las frases del texto Saberes Populares y Tradicionales, una aproximación al pensamiento descolonial, entonces yo concluyo en que el pueblo posee un conocimiento y un saber que le ha sido transmitido de una generación a otra, lo cual permite acercarse y poner a término su colonización. Creo que es mucho más sencillo porque ese saber tradicional lo tenemos de los abuelos, de los tatarabuelos, de los bisabuelos, y son textos como, pudiéramos llamarlo, como un refrán. Hay unos refranes que solemos ocupar, refranes fáciles de aplicar en cualquier momento que nos ocurre una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, yo traía algunos aquí, como no te eleves tan re alto, árbol de tanto valor, que el árbol que más se eleva le tumba el viento la flor. ¿Ah? No te eleves tan re alto, árbol de tanto valor, que el árbol que más se eleva le tumba el viento la flor. ¿Verdad? A veces hay personas que se elevan y de cualquier cosita se les cae ese horizonte que quisieron tomar en una ocasión. Eso es un refrán, ¿verdad? Pero también el texto con el que iniciamos trae un refrán que dice: y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas!, le come la patica. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! ¿Qué es el diablo blanco? ¿A ustedes no les han metido miedo con el coco? Si usted no se come eso, va a venir el coco y yo le voy a decir que se lo lleve. Esa negra que trabajaba, que le pedía a su niño que se durmiera, ¿verdad? Y si no te duermes, va a venir el diablo blanco y ¡zas!, te come la patica. Ese es el coco, el diablo blanco, para un negro. Como lo comenta Verdoa, cuando dice que su amor era tan negra como la inocencia. Porque para el negro eso es lo más bello. Y yo recuerdo también unos textos de mi abuela, porque mi abuela estaba muy colonizada. Y hablamos de Colón porque es el que trae a esos primeros hombres de otras tierras para acá, y no fue precisamente para compartir con los aborígenes, sino para luchar contra los aborígenes y cambiar nuestra cultura originaria. Pero mi abuela estaba muy colonizada. Y ella hablaba del negro, por ejemplo, cuando algo era malo, eso algo malo era negro. O sea, no, pero es que eso es negro. Y un día yo le digo, ay, qué broma. Y mi hijo es negro. Tu hijo no es negro. Es que tú lo dejas llevar demasiado sol. ¿Ah? Esos son los refranes. Entonces, el refrán que nos cae siempre, debemos evaluarlo. Como yo le decía a mis hijos, vamos a evaluar todo lo que nos digan. Porque a veces evaluando nos damos cuenta que la cosa no es exactamente así, ¿verdad? Que mi abuela diga que todo lo malo es negro, ¿y cómo no dice que todo lo malo es blanco? Porque nosotros venimos de esa cultura, ¿verdad? Y a veces lo decimos incluso con ingenuidad. Lo decimos con ingenuidad porque eso forma parte de nuestra tradición. Eso nos lo decían los abuelos y nosotros lo agarramos y lo decimos. Pero resulta que ahora nosotros estamos en un proceso de cambio a nivel social, a nivel económico, en todos los niveles. Estamos en procesos de cambio. Y dentro de esos procesos de cambio nosotros debemos ser
muy analíticos, muy críticos, incluso críticos con nosotros mismos. Diríamos por ahí un autocrítico, un crítico y un autocrítico, para revisar todas esas señas. Por ejemplo, de repente Carmen Burgos, que trabaja con el silbón y con el joropo sobre todo, Carmen Burgos tiene una enorme cantidad de conocimientos en cuanto a esa danza, que es cultura nuestra, que habla precisamente de ese llano, de que cada movimiento viene por algo que se hace en el llano. Y eso luego vamos a tener la ocasión de escuchárselo a Carmen, pero forma parte de eso. Y lo otro nos lo puede decir Federico, ¿verdad? También desde el ámbito del campo donde viene Federico, que está siempre allí. Hay una enorme cantidad de expresiones. En cuanto a eso, yo traía un pensamiento de Sartre que dice: nosotros no solo somos lo que hacemos, sino lo que han hecho de nosotros. Lo que han hecho de nosotros, ¿verdad? Los abuelos hicieron de nosotros. Entonces no solo somos lo que somos, es decir, ustedes no son solamente lo que en este momento tienen, ustedes traen una información de lo que se hablaría como lo que han hecho con nosotros, de esa formación que han hecho con nosotros. Mi abuela decía que todo era negro. Yo puedo decir ahora que puede ser rojo, puede ser verde, puede ser de otro color, no necesariamente negro. ¿No? Porque es una reacción social, ¿verdad? El ser negro. Y bajo esta premisa traje también unos pensamientos de Paulo Freire, que nos dice: la comprensión del texto que se obtiene por la cultura crítica o por la lectura crítica implica la percepción de las relaciones entre el texto y el contexto. Es decir, una cosa es lo que nos dice el texto y otra cosa es el contexto. Por ejemplo, el texto que yo acabo de contar, que habla de la historia de un negro, ¿verdad? De repente, si yo la cuento en un espacio donde hay mucha gente rubia, en Estados Unidos, de repente para ellos no va a ser muy agradable que les diga que ellos son el diablo y que ellos son lo malo. O sea, una cosa es el texto y otra cosa es el contexto, ¿correcto? Cuando ustedes, por ejemplo, van a ir a hablar ante un grupo de personas, entonces, ¿qué evalúan en principio? Lo que traigo es el texto, pero otra cosa es el contexto, son los estudiantes, ¿verdad? Si ustedes van a hablar en otro espacio, quizá también tienen que evaluar el contexto, el lugar donde van a estar. Y hay otra cosa que adicionalmente nos dice Freire, que a mí me parece muy interesante, que dice: siempre consideré la alfabetización de adultos como un acto político y un acto de conocimiento. Por lo tanto, como un acto creador. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la misión Robinson, que es educación para adultos, el contexto es para adultos, ¿correcto? Estamos hablando de texto y de contexto. El contexto es para adultos, pero es un acto político. ¿Por qué? ¿Por qué es un acto político y por qué yo incorporo el acto político? Porque todo lo que nosotros hacemos cotidianamente es político. Tiene una formación política. Anteriormente, el hablar de negros era hacer resistencia al negro. Si usted quería ofender a alguien, ser negro de mierda. Pero ahora hay un análisis crítico en cuanto a esas expresiones. Ya no es lo mismo, ¿correcto? Vamos entonces cambiando, vamos entonces haciendo un análisis crítico, y el que nosotros estemos hoy aquí, en concreto, es para que nosotros evaluemos por qué estamos aquí. ¿Por qué vinimos hoy aquí a compartir con un grupo de cultores cuando ustedes también son cultores? Porque cada uno de ustedes que viene para acá trae dentro de su conocimiento una enorme cantidad de cosas. Yo no sé cuántos poetas hay aquí, cuántos pintores hay aquí, cuántos actores hay aquí, cuántos cuenteros hay aquí, no lo sé cuántos bailarines hay aquí. Que hay una enorme cantidad de gente que trae ya
algo por dentro. Y ese algo por dentro que ustedes traen también está vinculado a un hecho político, a un hecho socialmente político. ¿Por qué? Porque esta propuesta política en la que nosotros socialmente actuamos ahora es una propuesta crítica, mucho más crítica. Y se los puedo decir yo, se los puede decir Carmen, se los puede decir Federico, se los puede decir Fichetti. Es política, como lo estaba diciendo anteriormente Job. Venimos aquí ahora a hablar, a ser evaluadores, a ser críticos, analíticos. Y es algo que ustedes tienen que tener siempre. Yo le decía a mis hijos, yo vengo del Partido Comunista. Y en esa época, cuando mis hijos estaban pequeños, como el hijo de la compañera que está ahí abrazándolo, yo le decía, todo debe ser analizado y criticado, incluso lo que yo digo. Todo debe ser analizado y criticado. Ustedes no pueden quedarse con una sola información. Ustedes tienen que buscar varias informaciones para sustentar lo que ustedes vayan a decir. De allí la importancia de la lectura, de allí la importancia de la investigación, de allí la importancia de hurgar, de buscar, de sacar, para poder entonces luego poder hablar. Ludovico Silva nos habla, y voy a ir cerrando ya con esto, Ludovico Silva nos habla de la cultura y de la contracultura. Nosotros hablamos del aspecto social y tradicional. Nosotros venimos de una cultura social, ¿verdad?, que nos habla del joropo, que nos habla de Ezequiel Zamora, que lo tenemos allí, de una cultura social, tradicional. Traemos tradiciones, la comida, la hallaca, que forma parte de ese ser mestizo, la hallaca es mestiza. O sea, en todas las áreas que nosotros evaluemos, vamos a tener presente tanto el área de cultura como las tradiciones. Entonces Ludovico Silva nos habla de la contracultura y de la cultura. Yo pudiera decir que esa contracultura es precisamente la colonización, es la contracultura. Porque el colonizador elimina entonces la cultura aborigen, y fíjense ustedes, cuando yo estaba de la edad de ustedes, no se hablaba de los aborígenes, no se hablaba, y no se sabía si aquí habían aborígenes o no los había, y si había algún aborigen dentro del lugar, se quedaba calladito la boca para que nadie supiera que él era aborigen, porque eso era una raya. Ahora, en esta propuesta de ser analíticos y críticos, cómo nos entusiasmamos cuando vemos que un muchacho viene por allá de los Ibis o viene por allá del Zulia, viene que es un aborigen, empezamos a preguntarle cómo es la vida allá, cómo es que hablan, qué palabras se sabe, nos causa curiosidad, nos emocionamos, nos entusiasmamos y él se emociona al contar. Es otra propuesta. Lo que quiero es que se entienda que nosotros tenemos que cambiar ese miedo, porque el que seamos negros es algo de lo más hermoso que puede haber, porque esa gente fue traída para acá de la manera más terrible posible. Esos negros los trajeron para acá torturados y cansados, y a nuestros aborígenes los mataban, y no solamente los mataban físicamente, mataban todo lo que ellos cultivaban, lo que ellos hacían. ¿Qué hizo el aborigen y el africano? Se mezclaron y entonces a la parte religiosa le empezaron a agregar su cultura y empiezan entonces el San Antonio y todo eso, que vamos a bailar, ponemos al santo mirando para la pared y nos ponemos a bailar, porque esa es nuestra cultura. Fueron tan inteligentes, fueron tan espectaculares que lograron hacer los cambios necesarios para mantener su cultura, que es lo que nosotros ahora tenemos que desempolvar, sacar y poner a la orden de todos. Eso debe ser. Yo voy a cerrar con un cuento que tiene mucho que ver con esto y que luego lo podemos continuar desglosando, porque me parece importante contarlo desde el ámbito de nuestros aborígenes. Todo eso nos lleva a la política. Ahora debemos analizar también qué es capitalismo y qué es comunismo y qué es socialismo. Debemos revisar, yo traje algunos conceptos aquí, quizás más tarde lo podemos leer, sobre cada uno de esos conceptos y ver con cuál nos vamos a quedar.
¿Cuál nos gusta? Porque dependiendo de mi contexto, me va a gustar o no me va a gustar alguno de esos conceptos, ¿correcto? Entonces, ahí vamos con el texto, el contexto, la parte política que está involucrada en todo lo que hacemos. No crean ustedes que ustedes no están metidos en la política. Mire, están enchumbados de política por todas partes que se les mire. Lo que tenemos entonces es que ser críticos y autocríticos y analíticos. Bueno, cierro con esta historia y abrimos entonces esta conversa, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, cuando en estas tierras estaban solamente el llano y nuestros aborígenes, un día llegaron hombres que venían del otro lado del mar. Unos venían de España, pero otros venían de Portugal. Y entre los portugueses llegó uno de nombre Melchor Luis. Dicen que Melchor Luis caminó por estas tierras del llano con una mujer muy blanca, que era su esposa. Cuentan que cuando llegaron a estas tierras se encontraron con un río muy ancho y caudaloso, que la gente que vivía en el lugar le llamaba el Gran Temerí. Dicen que era tan ancho y tan caudaloso que había que atravesarlo en canoa. Cuentan los que cuentan, y así me lo contaron, que un día aquella mujer blanca decidió atravesar el gran río en una canoa. Yo creo que se debe haber despedido de Melchor con un beso, porque lo iba a esperar al otro lado del río. Pero justo cuando la canoa iba en el centro de las aguas, estas se tornaron turbulentas, la canoa se volteó y la mujer murió ahogada. En el espejo del río van a mirarse las garzas, los grillos y las palomas, los pájaros y las ranas, el pececito que vive en su casa azul del agua, tus espejitos redondos le regaló la mañana. Después de aquel día tan triste, aquel río dejó de llamarse como se llamaba, porque la gente que allí vivía se sintió tan afectada por la muerte de la mujer blanca que empezaron a decir: hey, vamos a pescar en el río donde se ahogó la portuguesa. Hey, vamos a las aguas de la portuguesa, vamos al Portuguesa. Y aquí, como en muchos otros lugares, solemos darle el nombre del río a nuestro pueblo. Y es por eso, cada vez que yo visito otras regiones y la gente me pregunta que de dónde vengo yo siempre digo, yo vengo de un lugar que tiene nombre de amor, de pueblo, de campo, porque yo vengo del Estado Portuguesa. Muchas gracias.